firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior vimos que Jesús estaba hablando con esta gente que había venido del otro lado del mar. Y les decía que si ellos no comían la carne del Hijo del Hombre y bebían su sangre, no tendrían vida en ellos. Porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y enfatizó diciendo que Él es el pan que descendió del cielo. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Nuestro Señor estaba preparando a estos hombres para esa última cena y para la institución de la cena del Señor. Ahora, al parecer, esto es algo que no debe tomarse en sentido literal porque Él estaba allí mismo con ellos. No les dijo que debían comenzar a comerse su cuerpo ni a beber su sangre. Lo que Él les dice es que les dará su vida. En aquel aposento alto expresó claramente que la sangre es el símbolo de la vida. Como dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Dios había enseñado eso a su pueblo desde el mismo principio, cuando primero lo sacó de la tierra de Egipto. Y allí en el monte Sinaí, Moisés les dio esta declaración que también es verdad en el sentido médico. La vida de la carne está en la sangre. Jesucristo indica que derramará su sangre sobre la cruz y así nos dará su vida. Pero nosotros tenemos que aceptarle y recibirle de una manera muy íntima, muy personal. La salvación es mediante nuestra aceptación de su sangre que fue derramada en la cruz para darnos vida. Esta es la base del sacramento de la Cena del Señor. Amigo oyente, ha habido tanto desacuerdo entre los creyentes en las iglesias por todas las edades en cuanto a la interpretación de la Cena del Señor como lo ha habido en cuanto al bautismo. No creemos que hayan luchado tanto en cuanto a la Santa Cena, pero el desacuerdo todavía existe. Hoc est meus corpus. Esto es mi cuerpo. Cuando les dio el pan en la cena allá en el aposento alto, Él dijo, esto es mi cuerpo. Ahora ha habido diferentes maneras de interpretar estas palabras según la palabra que enfatice. Hay quienes enfatizan la palabra esto. Por ejemplo, dicen, esto es mi cuerpo. Dicen que es posible transformar ese pan en la misma carne de Cristo. Bueno, amigo oyente, no creemos que nuestro Señor enseñara el canibalismo ni nada parecido. Creemos más bien que el problema ha resultado al darle el mayor énfasis a la palabra que no debe tenerlo. Hay también quienes afirman que es por, con y en el pan que uno recibe el cuerpo de Cristo. Nuevamente, permítanos decir, amigo oyente, que creemos que esa afirmación yerra en cuanto a lo que nuestro Señor en verdad ha querido decir. Y hay aún quienes sostienen la posición de Zwingli. Él era otro de los reformadores y le dio una interpretación espiritual. Él creía que era simplemente un símbolo, solamente un rito religioso y nada más. Según este punto de vista, Jesús nos mandó a cumplir el rito y por eso lo cumplimos. Creemos que probablemente esta es la interpretación que la mayor parte del protestantismo le da hoy en día. Pero francamente, creemos que es tan errada en cuanto a la interpretación de la Cena del Señor como las dos anteriores. Esto es mi cuerpo. Calvino pone el énfasis sobre la palabra es. La fe reformada siempre ha puesto el énfasis en esta palabra, y la iglesia primitiva puso el énfasis también allí. El pan es pan y siempre será pan, no se puede cambiarlo. El vino es siempre vino y no hay ningún milagro que ocurra allí. Uno no recibe el cuerpo de Cristo por cumplir un rito, y sin embargo,
La Santa Cena es más que un rito, y en verdad hay una bendición espiritual allí. Un profesor de un seminario decía que la Cena del Señor es pan en la boca, pero Cristo en el corazón. Y amigo oyente, creemos que hay una bendición espiritual que resulta de la celebración de la Cena del Señor. Creemos que Dios le ayuda espiritualmente por su obediencia en observar la Cena del Señor. No se trata de algo misterioso o mágico. Tampoco es un rito vano el que cumplimos. Es de profundo significado y proporciona una bendición espiritual para el corazón del que la observa. Creemos que eso es lo que nuestro Señor les está diciendo aquí a esta gente. Una relación íntima y verdadera con Él es lo importante. Cuando comieron el maná en el desierto, eso era una cosa temporal. Pero Jesús tiene algo que es eterno, y eso es la vida que Él proporciona al darnos su propia vida. Dice en el principio de este Evangelio que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Continuemos ahora leyendo los versículos 59 hasta el 63 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Amigo oyente, hubo aquí una reacción a lo que Jesús había dicho. Notemos ahora la reacción de algunos grupos que estaban allí. Jesús les dice que no le van a comer literalmente, porque Él regresará al cielo. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da la vida. Por tanto, amigo oyente, es obvio que no está hablando en cuanto a su cuerpo en sentido literal. Pero cuando por la fe participamos de la cena del Señor, y yo siempre gusto de la copa dulce, nos recordamos que Él bebió la copa amarga por mí y por usted en la cruz, para que pudiéramos beber esta copa dulce. Esa copa dulce sirve para recordarnos que Él derramó su sangre por nosotros, y esto, amigo oyente, es una gran bendición espiritual. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, dice el versículo 63. Siempre que hemos participado en un servicio en el cual se sirve la cena del Señor, se ha leído porciones de la palabra de Dios y nos parece una práctica procedente y apropiada, pues la palabra de Dios bendice los corazones de los hermanos. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor Jesús son espíritu y son vida. Continuemos ahora con los versículos 64 y 65 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero recuerde usted ahora que tiene que juntar con estas palabras la frase, todo aquel que cree puede venir, porque depende de usted, amigo oyente. Ahora el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se puede ver aquí que en medio de ese grupo ya había los enemigos, principalmente entre las autoridades religiosas, que eran hostiles a Jesús. También estaban allí los discípulos, y entre los 12 estaba Judas. Los 12 estaban entre un grupo más grande de discípulos. Por tanto, en este tiempo había 4 opiniones en cuanto a él. Muchos de estos discípulos, según nos dice aquí, se volvieron atrás. Ahora los 12 no estaban entre ellos. Continuemos con los versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es una declaración maravillosa de parte de Simón Pedro, y la pregunta que él hace es excelente. Sabemos que muchas veces estamos hablando a creyentes, pero si usted, amigo oyente, dice hoy que el Señor Jesús no es su Salvador y que Él no suple sus necesidades en manera alguna, entonces permítanos preguntarle, ¿a quién irá? Hay tantos hoy en día que se encuentran tristes, insatisfechos, desilusionados. Van en todas direcciones buscando la luz y realmente la buscan. Pero permítanos repetir la pregunta de Simón Pedro. ¿A quién iremos?
El Señor Jesús, amigo oyente, es el único que tiene palabras de vida eterna. Leamos ahora los versículos 69 al 71, los versículos finales de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. En verdad, este hombre Judas Iscariote es un gran misterio. Aquí nuestro Señor le incluye con los 12 y dice que Él le había escogido. Sin embargo, añade que Judas era diablo, lo cual probablemente significa endemoniado, y este era el hombre que le iba a traicionar. Creemos que por todo su camino, nuestro Señor le dio toda oportunidad posible a Judas para hacer una decisión de aceptar y seguir a Cristo fielmente. Es difícil interpretar una maldad como esta, amigo oyente. Es uno de los misterios. La maldad siempre es un misterio, y esto es precisamente lo que hace que la maldad sea tan atractiva. Supóngase usted que ahora mismo le decimos que tenemos 2 palitos, y le decimos que uno de los palitos es perfectamente recto porque es una regla. Ahora, ¿puede usted imaginarse la apariencia de esta regla? Estamos seguros que no tendrá ninguna dificultad en imaginarlo, porque una regla puede ser recta de una sola manera. Ahora, supóngase usted que le decimos que también tenemos en la mano un palito torcido, y si le pedimos que dibuje una descripción de cómo cree usted que ese palito esté torcido, pues quizá dibujará usted un palito torcido de 1000 maneras, porque puede ser torcido de 1000 maneras. Es que la maldad, amigo oyente, tiene un misterio en cuanto a su naturaleza. Debemos confesar que este hombre Judas Iscariote camina así a través de las páginas de la Escritura. Es difícil interpretarlo. Y aquí nuestro Señor habla esta cosa extraña en cuanto a él, diciendo que es del diablo. ¿Qué contraste a esto presenta el testimonio de Simón Pedro? Él dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo oyente, ¿puede usted decir genuinamente lo que dijo Simón Pedro? Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 7. En este capítulo Jesús enseña en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Este capítulo contiene las maravillosas verdades de que Jesús es el agua de vida y que promete dar el Espíritu Santo a aquellos que creen en Él. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 7 de Juan. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Después de estas cosas. Esta es una expresión común de Juan que nos está dando una descripción cronológica de la vida terrenal de Jesucristo. Los eventos del capítulo 6 tuvieron lugar en el mar de Galilea, pero antes Jesús había estado en Jerusalén, donde hubo una controversia en cuanto a él en el estanque de Betesda, ¿recuerda usted? Parece que los eventos del capítulo 6 acontecieron como un año antes de la crucifixión, alrededor del mes de abril del año 29 después de Cristo. Los eventos del capítulo 7 tienen lugar en octubre, o sea, unos 6 meses después. Mateo 15 al 18, es decir, los capítulos 15 al 18 del Evangelio según San Mateo, y los capítulos 7 al 9 de Marcos, y el capítulo 9 de Lucas, todos relatan incidentes que acontecieron durante este período. Durante el último año de su ministerio, Jesús limitó sus actividades a la región de Galilea. Dice que no andaba más en Judea, porque allí las autoridades religiosas habían tramado un complot para matarle. Pero estos hombres no podían tocarle hasta cuando llegara su hora. Ahora estamos entrando en los últimos 6 meses de la vida de Jesús, y el primer incidente que Juan registra de aquel período es este que ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos. Este primer versículo en verdad es una revelación. Notamos allí que hay mucha conmoción en cuanto a la persona de Cristo. 6 meses más tarde, la agitación se cambiará en frenesí y resultará en la muerte de Jesús en la cruz. Y amigo oyente, todavía vemos la misma agitación en este mundo. Todavía hay más diferencias de opinión en cuanto a Jesucristo que en cuanto a cualquier otra persona que jamás haya vivido. Jesucristo continúa siendo un foco de controversias y todavía son muchos los que blasfeman y lanzan acusaciones terribles contra Él. Es contencioso.
Jesús eligió pues este tiempo de conmoción y agitación para abandonar su costumbre de quedarse fuera de Jerusalén, y así subió a Jerusalén. Subió porque era la fiesta de los tabernáculos. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 7 de San Juan. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Como dijimos antes, había 3 fiestas en Jerusalén, 3 fiestas que requerían la asistencia obligatoria de todo varón. Nuestro Señor cumplió toda la ley y por tanto subió a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, de los tabernáculos y de Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos se describe en el capítulo 23 de Levítico. Esta era una fiesta de gran alegría porque el pueblo de Israel celebraba su gran liberación y salida de la tierra de Egipto y recordaba los años en que tuvo que habitar en tiendas en el desierto. Es una fiesta de tiendas, carpas o tabernáculos. Durante esta celebración acampaban en tiendas. Había el son de trompetas y la ofrenda de los becerros. Además, vertían agua en el templo y una porción doble en el último día, para recordarles que Dios les había dado agua de la peña en el desierto. El capítulo 17 de Éxodo describe este incidente. Para esta celebración sacaban el agua del estanque de Siloé y al parecer vertían grandes cantidades de agua, quizá varios barriles en el piso del templo. Aunque esta agua era vertida, debía recordarles del agua que había salido de la peña cuando Moisés la golpeó. Veremos que nuestro Señor usó esta festividad para atraer los hombres hacia sí mismo. Habló en cuanto a sí mismo como el agua de vida. Allá en el versículo 37 de este mismo capítulo 7 de San Juan, el Señor dice, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y todavía esto es cierto hoy en día. Si usted, amigo oyente, quiere agua verdadera, venga a Él. Jesús saciará la sed de su corazón. En esta fiesta también iluminaban la corte interior con una procesión de antorchas que conmemoraba la columna de fuego que les había guiado al caminar de noche por el desierto. En el capítulo 8 de este Evangelio veremos que nuestro Señor también se sirvió de esta procesión para atraer a los hombres hacia sí mismo. Él dijo allá en el capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Ahora podemos comprender que la columna de nube y la columna de fuego que guiaron a los hijos de Israel eran tipos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todas las fiestas de Jehová en el Antiguo Testamento han sido cumplidas, excepto la fiesta de los tabernáculos. Esta será cumplida cuando nuestro Señor vuelva a la tierra, y en ella está simbolizado el gran gozo de aquel tiempo. Continuemos ahora leyendo los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 7 de Juan. Y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo». Porque ni aun sus hermanos creían en él. Estos hermanos que se mencionan aquí no son discípulos o hijos espirituales de Jesús, sino sus medio hermanos. Encontramos sus nombres en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 55. Se les menciona como Jacobo, José, Simón y Judas. Su medio hermano Santiago, es este el mismo Jacobo que se menciona aquí, es quien escribió la Epístola Universal que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. Su medio hermano Judas es quien escribió la Epístola Universal que lleva su nombre. Claro que eso fue mucho después, pero aquí en este tiempo estos hermanos no creían en él. Estos son sus medio hermanos según la carne y por tanto le dan consejo según la carne. Hacen uso de la sabiduría del mundo. ¿Por qué no subes a Jerusalén?, le dicen. Allí al descubierto puedes hacer algo espectacular. Pero notemos la respuesta de Jesús aquí en el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto». Ellos aconsejaron a Jesús basándose en su incredulidad. Pero Jesús no aceptó su consejo. ¿Se ha fijado usted que Jesús nunca aceptó consejo? Él andaba según un horario establecido. Era el horario de su Padre. Estaba haciendo la voluntad de Dios. No seguía la sabiduría del mundo, ni aun apeló a su propia mente al decir que simplemente no creía que era la hora propicia para ir. Andaba según un horario definido del Padre y lo siguió fielmente. Ahora note usted la palabrita aún en la frase «mi tiempo aún no ha llegado». Jesús no dijo que no iría a la fiesta, simplemente
No subiría públicamente con ellos para ganar el favor del público, haciendo algo espectacular como ellos querían que hiciera. Jesús subió en su propia hora y en su propia manera. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su final. Continuaremos Dios mediante nuestra consideración de este capítulo 7 del Evangelio según San Juan en nuestro próximo programa.